Venga, mijo, arrímese, échese sobre esos cueros. Avive un poco el brasero, que de mientras voy cebando, vamos a ir desgranando cosas del cura Brochero. Para poder dar respuesta a la pregunta sobre si Brochero fue santo, hay que dejar de lado la imagen que habitualmente nos hacemos de los santos. Se suele pensar que el hombre de Dios es solo aquel que se mortifica duramente, que es austero hasta el rigor en la comida. Y nos encontramos con que el santo cura Brochero fumaba, decía palabras fuertes y le gustaba la buena comida. Y cuando ya enfermo de lepra el obispo le pidió la renuncia a su cargo de párroco, le costó mucho mandarla. ¿Dónde está el santo entonces? Así comienza Esteban Felguera su libro Más nuestro que el pan casero, en donde cuenta en una novela la vida del cura. Y la idea de la charla es poder brindarles no solo contenidos biográficos de su vida, sino también poder entender el modo de santidad, cómo Brochero llega a los altares máximos de la Iglesia Católica. Brochero nace en Carreta Quemada en el año 1840, a orilla del río Primero, muy cerca de la ciudad de Santa Rosa del río Primero, en el seno de una familia católica. Lo podemos ver en su nombre: José por el patriarca San José, Gabriel por el arcángel, y del Rosario por la devoción de su madre a la Virgen Santísima. Cuentan que su madre, doña Petrona de Ávila, lo llevaba siempre a misa todos los domingos, y cuando Brochero tenía 15 años, le dice a ella: madre, quiero ser como el cura del pueblo. Ahí comienza de a poco una gran historia de una persona que cambiará muchas vidas y llevará a Jesucristo a los lugares más recónditos de la tierra, de nuestra patria argentina. A la edad de 16 años, en el 1856, Brochero entra al seminario de la diócesis de Córdoba. Y permítanme hacer un breve recorrido histórico de la situación del país en ese momento, porque creo que para poder entender la vida de un santo, su modo de santidad, debemos primero conocer el lugar que habitó, la gente con la que se relacionó y la situación que vivió. En 1856 la Argentina estaba en plenos conflictos entre unitarios y federales. Urquiza vence a Rosas en la batalla de Cepeda y queda como líder de la Confederación. Y la ciudad de Córdoba va a ser foco de todas las provincias y uno de los lugares más importantes en donde se va a desarrollar la Confederación. Y Brochero ve a lo largo de su estadía en el seminario y después siendo sacerdote también en muchísimos momentos la pelea armada entre los unitarios y los federales. Y comienza una época para la Iglesia de la Argentina totalmente difícil, en donde la Iglesia se ve muy reducida en su organización, muy pobre en su ministerio. Recordemos que todas las constituciones anteriores declaraban a la nación argentina una nación con la religión católica como oficial, y en la Constitución Argentina de 1853, expresión culminante de la política liberal, se declara y se consagra la libertad de culto y el fuero eclesiástico, suprime el fuero eclesiástico. Es decir, se vienen épocas muy difíciles para la Iglesia, y la verdad que su estadía, sus 10 años en el seminario, dejaron muchísimas historias, muchísimas anécdotas y muchísimas cosas para contar, pero bueno, debido al corto tiempo, solamente voy a destacar la influencia y los contactos que él tiene en el seminario con personas que incluso luego, después, serán grandes políticos en la Argentina, como es el caso de Miguel Juárez Celman, que luego será gobernador de la provincia de Córdoba y presidente de la nación. Muchos criticaban a Brochero por su relación con Juárez Celman, que él era un dirigente político liberal, y sin embargo Celman lo ayuda mucho a Brochero en su trabajo con la Iglesia en la Sierra de Córdoba. Personas también como Achával Rodríguez y personas como Yáñez, que luego será obispo de Santiago del Estero, todos amigos de Brochero durante el seminario. Finalmente, en 1866, Brochero se ordena sacerdote, siendo maestro en filosofía y licenciado en Derecho Civil. Recibe las órdenes mayores y al final de 1856 recibe el orden del presbiterado.
La primera misión que el obispo lo designa es capellán del coro de la Catedral de Córdoba en 1867 y en 1869, teniendo 3 años de sacerdocio, lo designa prefecto de estudio del seminario y la diócesis. Pero ese mismo año, intuyendo sus cualidades pastorales, y el obispo calificándolo como persona digna, lo designa cura y vicario interino del departamento de San Alberto. Y es aquí donde creo yo que comienza realmente su trabajo sacerdotal. Dice el libro Corazón de Tierra y Latido de Cielo que se trata de poblaciones incipientes, recién fundadas, constituidas por habitantes de condición rural, campesina y serrana, en una sociedad simple y homogénea en la que el sacerdote y el párroco tenían por su formación y su cultura un liderazgo implícitamente reconocido, pero sin embargo la ausencia del clero, la ausencia de la predicación evangélica generaba el descuido espiritual de cada uno de los cristianos. Permítanme leerles un capítulo de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II que dice: la misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico, social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Más aún, donde sea necesario según la circunstancia del tiempo y del lugar, la misión de la Iglesia puede crear, mejor dicho, debe crear obras al servicio de todos, particularmente de los más necesitados, como son, por ejemplo, las obras de misericordia u otros semejantes. El Concilio Vaticano II nos enseña a valorar mucho la promoción de las personas, y no solo espiritual, sino también material. Y eso el cura Brochero lo tenía realmente muy presente en cada uno de sus planes. Y creo yo personalmente que es aquí donde se configura su corazón sacerdotal, de donde derivan todas sus acciones pastorales. Sabemos que Brochero, cuando llega al curato de San Alberto, no solo se encuentra con una inmensa necesidad espiritual, sino también con una inmensa necesidad material, una inmensa necesidad intelectual. Una de las primeras cosas que le dicen es: cura, no tenemos colegios para formar a los niños. Y siendo Brochero muy consciente de la necesidad de la formación, se predispone a empezar a organizar la construcción de un gran edificio que sea destinado para un colegio de niñas. Fue uno de sus primeros grandes proyectos y la gente realmente no estaba convencida de que se podía. Era algo muy difícil llevar a cabo en esas condiciones y en ese lugar. Sin embargo, Brochero, con la gran ayuda de todos sus feligreses, lo consigue y logran realizar un colegio para niños. Y no solo se conforma con realizarlo, sino que traen una congregación, las monjas esclavas del Corazón de Jesús de la ciudad de Córdoba, 18 monjas, a que se hagan cargo del colegio y puedan llevar a cabo la formación de los niños. También vemos en la necesidad, cómo Brochero responde a la necesidad intelectual, llevando a los padres claretianos, después de mucho tiempo de haber llegado, para que ellos se encarguen de evangelizar y formar a cada una de las personas. En la carta que le escribe al obispo, pidiéndole permiso para poder llevar la congregación de las monjas a las sierras, dice: las llevo para que vayan a derramar a torrentes en aquellas comarcas la luz de la fe y hagan rendir culto a la ley del trabajo por medio de la enseñanza, para que se formen allí virtuosas madres cristianas que sepan orar con fervor y desempeñar todas las labores propias de la mujer. Brochero sabía profundamente que ese colegio sería el puntapié inicial para poder lograr grandes familias cristianas y para poder lograr que en un futuro ese pueblo se consolide en la fe. Sabemos también la inmensa necesidad material debido a que los pueblos están muy separados entre sí, y lo que hace Brochero es construir caminos para poder unir a los pueblos. Dice que construye más de 60 caminos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio del curato de San Alberto. Uno de los caminos más importantes, más reconocidos por él, es el que va de Soto a Villa Dolores, un camino de más de 200 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros de extensión, Y sabemos hoy lo difícil
que es construir un camino. Imagínense ustedes, hace 150 años, haber levantado un colegio para niñas, para más de 1000 niñas, haber construido más de 200 kilómetros de camino para unir a los pueblos. Hizo también acueductos para poder utilizar las reservas hídricas del lugar, construyó el telégrafo para que la gente se pueda comunicar, el correo a caballo para facilitar también la comunicación, creó bancos, hizo que trajeran bancos de la ciudad de Córdoba para que la gente pueda administrar su dinero, hizo la producción de peces para que y la distribuyó en cada una de las personas de la sociedad para que todos tuvieran un ingreso del cual vivir y no mendigar día a día. Hizo cementerios para poder enterrar a la gente, ya que no los había. Y quizás su deseo más importante, su deseo más personal, era que ese ferrocarril que se estaba construyendo en toda la nación también pasase por la gente de su pueblo. Dice que Brochero viaja 10 veces a Buenos Aires, lo mismo que recién, recordando lo que significaba realizar todo esto hace 150 años. Imagínense ustedes lo que es viajar en lomo de mula 800 kilómetros, y no solamente viajó una vez, sino que viajó 10 veces para conseguir que la nación distribuyera también el ferrocarril por esos lugares. Cuentan que en un momento a Brochero, en un pueblo cercano, lo tuvieron que operar caseramente en una casa para sacarle todos los callos que tenía en el trasero debido a los tantos viajes de mulas que hacía por cada uno de sus feligreses. Lamentablemente nunca ve el ferrocarril por su zona. Lo que sí consigue es que realizaran una estación de tren en San Antonio, a la que él denomina Obispo Trejo. La necesidad material de la gente, Brochero realmente lo tenía como prioridad y se preocupaba día a día por ayudar a cada uno de sus paisanos. Y por último, quizá lo propio de un sacerdote era la tremenda necesidad espiritual que había en cada una de las personas. Y es aquí donde personalmente deseo detenerme, porque realmente causa emoción y llega al corazón el deseo ardiente que tenía el padre Brochero por transmitir el amor a Cristo a cada uno de sus feligreses. Cuentan que cuando él llega a San Alberto, el curato a lo largo de sus miles de kilómetros cuadrados tenía muy pocas parroquias, y las pocas parroquias que había encima estaban todas totalmente descuidadas, se caían a pedazos, no se podía prácticamente entrar, sin párrocos obviamente. Entonces Brochero se ve con un gran problema, que es no tener dónde llevar a las personas para poder comunicarles, transmitirles ese amor por Cristo, para poder enseñarles el Evangelio. Y lo que se le ocurre a Brochero es empezar a realizar los ejercicios espirituales en la ciudad de Córdoba, y realiza una primera tanda de ejercicios espirituales donde medio que convence a las personas, llevándolas a Córdoba, diciéndole que les va a mostrar la urbe cordobesa, que seguramente se la mostró, pero se les lleva principalmente para que puedan realizar los espíritus ignacianos, de los cuales él estaba muy enamorado. Imagínense ustedes lo que significaba tener que viajar a la ciudad de Córdoba, viajes que duraban de 2 a 3 días, con cientos de personas totalmente a la intemperie, al lomo de mula, bajo la lluvia, el frío, el sol, la nieve. Cuentan que en uno de los viajes, regresando de los retiros espirituales, Brochero casi muere de frío y es salvado por uno de sus paisanos. Todos estos problemas, todos estos obstáculos, nunca fueron para el padre Brochero una piedra en el camino. Siempre atado al corazón de Jesús y encomendado a la Purísima, como le decía la Virgen, llevó a cabo su acción pastoral. Brochero era una persona valiente, con una profunda fortaleza y una profunda esperanza en el Señor, y en eso se basaba toda su acción pastoral. Muy pocas veces lo acompañaron sacerdotes, la mayoría del tiempo estuvo solo, no los había, y sin embargo Brochero nunca dejó de evangelizar, nunca dejó de trabajar para su pueblo, incluso hasta los días anteriores a su muerte seguía rezando por ellos. Construyó decenas de capillas a lo largo de todo el territorio. Construyó la capilla de San Pedro, construyó la capilla de San Vicente, construyó la capilla de Ciénaga de Allende, la de Nono, en Alta Autina, en el Paraolma.
y refaccionó la iglesia de las Rosas. Innumerables capillas que el señor Brochero alzó de la nada, sin un solo peso, para poder ponerlas a predisposición de su pueblo y que su pueblo se pueda encontrar con Cristo sacramentado. Construyó la casa parroquial y la iglesia de Villa del Tránsito, quizás su obra maestra, quizás su obra más reconocida, y escribía el diario El Eco de Córdoba el 18 de febrero de 1876. Cerca de 300 personas, impulsadas por el virtuoso presbítero don Gabriel Brochero, párroco de este departamento, le seguían en ese día acarreando madera y cal para la casa de ejercicios y el colegio que se edificará en aquel punto debido a su influencia. Algunos ingenieros tasaron la obra en 400.000 pesos de momento y Brochero lo construyó tan solo por 52.000. Cada cosa para construirla conseguía yendo pueblo por pueblo pidiendo limosna para levantar la casa de ejercicio, para levantar la casa parroquial, para levantar la iglesia en la que cada una de las personas que allí vivían se pudieran encontrar más tarde con Dios. Brochero era un gran líder, era un gran jefe. Y cuento una última anécdota que demuestra la convicción de Brochero por resolver todos los problemas que había en su pueblo de raíz. Visitando poblado por poblado se da cuenta que hay muchas mujeres que vienen en concubinato con otros varones que no son sus esposos y empieza a averiguar por qué y le cuentan que la mayoría de los hombres sin trabajo se van a los llanos de La Rioja a trabajar para un gaucho, matrero, prófugo de la justicia, asesino, que junto con toda su milicia realizaban malones a lo largo de todos los pueblos y robaban lo poco que tenía la gente. Esto traía problemas a las mujeres que se iban con otros varones, los hijos se quedaban solos, las familias quedaban solas y las familias que tenían muy poco para comer eran robadas por esta milicia. Y Brochero decide, con una profunda dosis de valor, ir solo hasta La Rioja en mula a encarar a ese gaucho matrero e intentar hacerse amigo y convertirlo para poder resolver dos problemas: el alma de ese gaucho y los problemas del pueblo. Eso dice él en una de sus cartas. Brochero era un gran líder, un gran jefe. Ninguna de estas cosas que les he contado se pueden llevar a cabo sin un líder carismático como él. Nadie podría haber encarado a un gaucho matrero prófugo de la justicia si no tenía a Jesucristo en el centro de su vida, si no tenía la esperanza puesta en Dios y una profunda dosis de valor. Era el primero en hacer todo. Nada lo hacían sus feligreses solos. Él estaba primero en cada una de sus obras. Y leo, y con esto termino, lo que escribió el diario La Voz Interior el 28 de enero de 1914, 2 días después de su fallecimiento. Edificó templos, fundó escuelas, convocó al auxilio de los gobiernos, civilizó a la gente, en fin, entró en el espíritu de sus feligreses, llegó al seno de los hogares redimiendo problemas, poniendo paz, y fue por último un verdadero propulsor y coautor de los grandes progresos de la región serrana de Córdoba en la última mitad del siglo pasado. Eso escribe el diario más importante de Córdoba 2 días después de su muerte. Brochero muere de lepra, contagiado por uno de sus feligreses. Dicen que a su entierro fueron muchísimas personas de todos los lugares del país a despedirlo y a darle gracias por todo lo que había hecho. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que envíe mucha gente como el santo cura Brochero para toda la ciudad miliciana, que envíe jefes, sacerdotes, consagradas, que tengan la profunda dosis de valor y la esperanza puesta en Dios que tenía San José Gabriel del Rosario Brochero. Muchas gracias.